Y este escenario de cumbre del Mercosur hace propicio también un análisis de la consultora Factum. Ya recibimos a su presidente, Óscar Botinelli. Óscar, buenas noches, un gusto. Buenas noches, Rosario, ¿qué tal? Bueno, a propósito de esta confrontación que se genera entre ministros de Argentina y también de Uruguay, ¿en qué contexto se da esta confrontación? Que es notoria, además. Digamos lo siguiente. La cumbre del Mercosur se produce en un momento en que en el mundo se están produciendo cambios muy importantes. Hay un realineamiento de los países, hay el avance de una nueva Guerra Fría, hay un bloque claro, bastante consolidado, conducido por Estados Unidos, el cual pertenece o integra lo que se llama el G7, es decir, además de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia y Japón. Y en ese bloque o esa área política se puede ubicar toda la Unión Europea con la OTAN como estructura militar, los tratados que tiene Estados Unidos con Australia y Nueva Zelanda, con Japón, con Corea del Sur. Ese es un bloque que se puede decir que como elemento común están todos en el apoyo activo a Ucrania en la situación bélica. Del otro lado, por ahora no es un bloque, o no sabemos si es un bloque, sí un área. Y esa área tiene como elemento central lo que se llama los BRICS. Y estas siglas muy importantes para Uruguay. Porque BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y esto que empezó como un grupo de coordinación tuvo en estas últimas semanas dos instancias, una de ellas en San Petersburgo, que lo está relanzando casi como un bloque político en el mundo. Y uno de los elementos que surge de las últimas reuniones de los BRICS, es la inclusión de Argentina y otros países, entre ellos Turquía, pero a los efectos de Uruguay es importante que Argentina va camino a integrarse a los BRICS. Por lo tanto, estamos encontrando que hay un juego a nivel mundial donde Brasil tiene un papel relevante como socio asociado de Rusia, de China, de la India, donde Argentina se está acercando a ese bloque y por lo tanto lo que ocurre en el Mercosur queda muy relacionado con lo que pase en esta nueva configuración del mapa político mundial. Y no es ajeno a esto el hecho que no hubo consenso a nivel de los países del Mercosur en aceptar que el presidente de Ucrania, Zelensky, dirigiera un mensaje a los presidentes del Mercosur. Esto implica cómo los temas mundiales están siempre presentes. Claro. El presidente de Ucrania queriendo conectarse con los presidentes del Mercosur, no hubo consenso. Claramente Brasil es un país que aparece neutral en el conflicto, igual que China, igual que la India, pero asociados en otros aspectos a Rusia. ¿Y qué rol juega Brasil, Óscar, en todo este proceso, pero en relación al Mercosur y también en relación al resto del mundo? Claro, digamos que cuando culmina, estamos hablando de hace 20 años, la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, todavía Brasil podía considerarse el país más relevante del Mercosur, jugando en un juego de Mercosur. Por ejemplo, la postura de los países del Mercosur sobre la última intervención norteamericana en Irak es acordada por los 4 países. A partir de ahí, sobre todo a partir de la presidencia de Lula, catapultado en la presidencia de Dilma Rousseff, pero también en la presidencia de Bolsonaro, Brasil entra en jugar en lo que se le dice un global player, es decir, pretende jugar o empieza a jugar como un jugador global, como un jugador mundial. Y empieza a asociarse, a participar en conferencias de igual a igual, a formar bloques o áreas con países de la potencia de Rusia, de China, de India, o de Sudáfrica, que aparece como la potencia más relevante, sobre todo el África subsahariana. Entonces, lo que tenemos que ver es que, por un lado, Brasil es un socio de Uruguay y de Argentina y de Paraguay en el Mercosur, pero por otro lado, aparece como un actor global.
Y en este doble juego es que Brasil no va a dar pasos que le afecten el juego mundial que está haciendo. Y esto quiere decir, entre otras cosas, que más allá de lo que le interese a Uruguay, más allá de lo que pueda enojar un poquito a Argentina, no va a haber avances en tratado de libre comercio con China, que es una de las potencias mundiales. Hay quien dice la segunda, está camino a la primera o no, o es la tercera, pero por ahí anda, sí, sin que China vea cómo reacciona Brasil. Claro. China no va a dar ningún paso que le pueda fisurar la fuerte relación que tiene en este momento con Brasil. Lo que preocupa son las elecciones de Brasil, cuando está sonando Lula también. El tema ideológico queda de lado. Brasil se mueve como potencia imperial, como que fue un imperio, y tiene visiones estratégicas que pueden moverse poco, pero algo, matices, de un gobierno a otro, pero cuando uno observa la larga trayectoria de Brasil, es una línea de alguien, de un país que tiene trazado una larga estrategia con grandes instituciones de planeamiento estratégico. Y donde el poder de Brasil es el poder político, es el poder económico, que tiene un gran epicentro en San Pablo, también en el sur o en Minas Gerais, que son las Fuerzas Armadas y el Ejército, con su Escuela Superior de Guerra como un gran planificador estratégico, y es también, bueno, ahora ya en disminución el peso entre Brasil, la Iglesia Católica, que fue un gran unificador de Brasil. Entonces, este es un tema que tenemos que tener claro, que más allá de lo que quiere Uruguay, de los esfuerzos que realice, porque para Uruguay es muy importante, China va a jugar el tema de TLC con Brasil, con Uruguay, con el Mercosur o con quien sea, dentro del juego geopolítico global de China, porque el interés económico de China en un acuerdo con Uruguay es mínimo. Claro. Le interesan los juegos políticos a China. Oscar, ¿y entonces qué va a suceder de ahora en adelante con Uruguay, con Argentina y también con el Mercosur? Bueno, con el Mercosur es probable que, más allá de rechines, no pasen demasiadas cosas. En primer lugar, si vemos los pronunciamientos de los partidos políticos uruguayos en el Parlamento, hay una clara mayoría en el Parlamento de que para Uruguay es prioritario el Mercosur. Este es un dato. Y cualquier tipo de tratado pasa por el Parlamento. Este es un dato que hay que tener en cuenta. En Uruguay hay una mayoría clara de los partidos políticos en favor de el no debilitar el Mercosur. Este es un dato. Lo segundo, que se inician negociaciones con China, bueno, hay que ver cuándo se inician, cómo siguen, cuáles son los pasos siguientes. Y eso va a depender mucho de la actitud de China y va a depender mucho de la actitud de Brasil y de la actitud de Brasil respecto a Argentina. Argentina está jugando también como asociado importante de Brasil en el juego mundial. Lo que se ha visto, por ejemplo, en esta posible incorporación de Argentina a los BRICS, a la unión con Rusia, India y China, donde ya estaba Brasil como fundador, donde el primer incorporado fue Sudáfrica y pasó de BRIC a BRICS. Y entonces tengamos en cuenta que ¿cómo va a ir esto? Bueno, hay muchos actores en juego, donde Uruguay va a poner el peso que puede poner un país que es bastante chico en el mundo, de poco poder económico. Recordemos una cosa, de cada 2.000 personas que hay en el mundo, uruguayo es uno. Claro. 1999 no. Entonces, ese es el peso de Uruguay, que ha logrado Uruguay normalmente, históricamente, un peso mucho mayor a su tamaño demográfico y económico. Pero bueno, tiene sus limitaciones cuando sale a pelear en el mundo y tiene que tener muy claro dónde está, cuáles son sus socios, cuáles son sus limitaciones y hasta dónde puede avanzar. Esa es la realidad que hay que tomar en cuenta sobre lo que está pasando en este momento en la cumbre del Mercosur y en las proyecciones hacia adelante, porque todos estos procesos son procesos muy largos. Recordemos que la primera declaración hacia un acuerdo político y económico entre la Unión Europea y el Mercosur
Lo firmaron Felipe González, presidente del Gobierno de España, y Julio María Sanguinetti, presidente del Uruguay, en diciembre de 1995. Y todavía está por concluirse. Ese probablemente es de los más lentos que registra, no la historia uruguaya, la historia universal. Pero queremos decir que nunca estos procesos son rápidos como cerrar una negociación comercial de un día para otro. Veremos entonces cómo se sigue escribiendo esta historia que, como bien decías, va para largo. Por hoy, muchas gracias, Oscar, por estar en BTV Noticias.